desde el antiguo año de 1975-76, y durante este tiempo he estado colaborando en la CBX en varios servicios. El último que me han encomendado es participar con reflexiones sociopolíticas en este curso que hemos organizado y que lleva la segunda generación de la dimensión política del compromiso social de la CBX, y también he estado participando en el programa Magis, el de formación teológica para laicos adultos, y generalmente me han estado invitando a los Magis también para tocar algún elemento relacionado con los problemas sociales de Latinoamérica. Soy casado, mi esposa es Malú, tengo 3 hijos y soy profesor de la Universidad Iberoamericana porque mi especialidad son las ciencias sociales y políticas, y es lo que enseño e investigo en la Universidad Iberoamericana en León. Y con mucho gusto voy a compartir algunas ideas que he estado recogiendo en mi contacto con la CBX de Latinoamérica. Voy a abrir un poquito el espectro de la reflexión y nada más que funcione esto. Déjenme ver. Ya. Esos son los 3 puntos que les propongo abordar el día de hoy. Y por supuesto agradezco la oportunidad pues a Andrés, que nos hemos estado viendo en el curso, a Alfredo, y yo creo que hay que reconocer la labor que hace el patriarca Chon Herrera de allá de Monterrey, porque es el que más nos envía correos sobre la formación, sobre lo que dice el Papa, sobre lo que dicen los teólogos de la liberación en América Latina. Gracias Andrés y Alfredo por invitarme a participar. Esos son los 3 puntos que quiero abordar, y quizás sea, digamos, un resumen de lo que ustedes han venido tocando en este curso, que a mí me parece muy importante. Seamos poquitos o seamos muchos, es fundamental que en la CBX vayamos formándonos en torno de la dimensión sociopolítica de nuestro compromiso. Comienzo entonces con el punto 1. Es este que está aquí. Voy a tocar algunos puntitos, generalmente son 2 diapositivas, y la dinámica que me comentó Alfredo es que yo voy a hablar 30 minutos o 40 minutos, quizá lo abrevie un poco para dar oportunidad al diálogo. Voy a hablar en los 3 temas que ya especifiqué antes: espiritualidad ignaciana, servicio y compromiso social, el mundo de lo político, y finalizaré con lo que es propiamente el tema, que son las elecciones de la coyuntura actual en México. Y decía que quizás sea un resumen de lo que ya han venido reflexionando, y que me gustaría enmarcar la coyuntura electoral que está viviendo nuestro país, y que comentábamos al principio, pues que en parte nos tiene desencantados por todos los elementos que hemos estado observando, pero me gustaría enmarcar esta coyuntura sociopolítica, digamos, en nuestra propia vocación. Entonces me voy a llevar un ratito en colocarlo ahí, es decir, en un elemento sustantivo, pero a fin de cuentas un solo elemento de la vida de nuestras CBX. Bien, como asunto previo, porque en ocasiones pues solemos confundir, digamos, los documentos que publica la compañía con los de la CBX. Sabemos pues que la CBX es una organización de laicos vinculada por deseo propio a la Compañía de Jesús, pero es evidente que los documentos que saca de la Compañía de Jesús pues nos son un elemento de prioridad, de primera importancia para reflexionarlos. Entonces les voy a compartir, para abordar el tema de la incidencia en el ámbito de la Compañía de Jesús, parte de un texto pues que publicamos en este libro, que espero lo hayan tenido ustedes o recibido, si no después les doy la liga, de participación sociopolítica del laicado cristiano, reflexiones y experiencias desde la espiritualidad ignaciana en la CBX de América Latina, y que recoge varios de los trabajos de la primera generación del curso de formación sociopolítica. Y leo un par de parrafitos que escribió el padre Alfredo Ferro. Dice:
Para iniciar, podríamos preguntarnos, ¿de dónde surge la preocupación o el interés reciente por la incidencia sociopolítica en el ámbito de la Compañía de Jesús? Para responder a ello, tendríamos que afirmar que esto de la incidencia no es nuevo en la Compañía de Jesús, pues lo vamos a encontrar claramente en San Ignacio y sus primeros compañeros que influyeron en reyes, príncipes, embajadores y funcionarios de gobierno desde los inicios de la orden. La misma historia de la compañía nos relata hechos bien conocidos como los de Francisco Javier, Ricci, Quino, Miguel Agustín Pro, Alberto Hurtado y tantos otros misioneros, o como el de las reducciones de Paraguay, y ya más del tipo colectivo, emblemáticas de nuestro continente, que siguen siendo un referente muy importante para la compañía, en este campo donde seguimos obteniendo lecciones. Hoy día tenemos, dice el padre, este movimiento de esta organización de los acción de jesuitas que atiende a los refugiados internacional con una clara política en este campo, o intervenciones de talla continental como Fe y Alegría. Más específicamente en nuestras provincias o países hay muchos compañeros jesuitas y laicos y laicas, algunos de ellos asesinados recientemente, que han entregado sus vidas abogando a causas justas y nobles. Este primer punto pues lo quiero leer para decir que no es ajena a la espiritualidad ignaciana, la dimensión política no es una ocurrencia, no es una idea relativamente nueva, pero evidentemente que tiene un giro importante de acuerdo a los momentos históricos que vive cada país. Y hay dos puntitos que trata el padre Ferro más adelante, y con esto termino pues la lectura de su artículo, que me parece que es importante considerar. Dice, la introducción del término incidencia por parte de la Congregación General 35 como un instrumento relevante para el servicio de la fe y la promoción de la justicia, y una de las acciones propias de la compañía en el ministerio de la reconciliación al que nos invitan a servir, es una de las dimensiones novedosas. También otra dimensión novedosa, aparte del término de incidencia, es el constatar los pobres o limitados resultados en nuestras prácticas institucionales focalizadas, a pesar de los ingentes esfuerzos apostólicos realizados por producir cambios reveladores en nuestros entornos. El primero me sirve para decir lo siguiente. A ver, el término incidencia política es una de las estrategias de participación política. Es solamente una de las estrategias. Yo he estado conversando con algunos compañeros de Latinoamérica sobre el error de confundir incidencia, que tiene una estrategia fundamental, posteriormente voy a ahondar un poco más en este punto, que es una de las estrategias de participación política, y la participación política, que yo la entiendo mucho más amplia que la propia incidencia. Dice el padre Ferro que el término incidencia es un instrumento que ellos metieron a partir de la Congregación General 35. Y el segundo me parece importante y lo vinculo a una experiencia personal. Dice, la incidencia política surge por la necesidad de ver que los proyectos focalizados relacionados con el cambio social y la justicia tenían resultados muy acotados, muy locales. Entonces, lo relaciono con lo siguiente. En mi presentación no dije lo siguiente que voy a compartir. Yo milité 25 años en el Partido de la Revolución Democrática. Recientemente acabamos de renunciar, Malú Micher y mi esposa y yo, al Partido de la Revolución Democrática, pero milité 25 años. Esos 25 años fueron precedidos de 10 o 15 de trabajo en rancherías, en lo que le llamábamos proyectos de inserción. Ese proyecto de inserción, vivimos en las comunidades, ahí nacieron nuestros hijos, tratábamos de organizar a la población. Entonces yo me di cuenta de esto que plantea el padre Ferro, es decir, los proyectos locales de intervención en comunidades, de organización colectiva, trabajo en cooperativas, en grupos de compras en común, en trabajos en ejidos colectivos, incluso en las comunidades eclesiales de base, tienen intervenciones en la realidad muy locales. Yo lo vi eso, lo experimenté durante 10 o 15 años, y esa limitación de trabajar en proyectos locales me llevó a buscar otros ámbitos de intervención mucho más globales en la estructura
que fueron los partidos políticos. Por eso yo milité en el PRD 25 años precisamente por ver la limitación de los proyectos locales. Debo decir también que nunca he abandonado mi participación en los organismos de la sociedad civil. Junto con mi esposa hemos fundado 4 o 5 organismos de la sociedad civil de diferente índole. Bien, entonces, eso es con respecto a la incidencia. Paso al siguiente punto, que es el compromiso político de la CBX. Casi voy a decir telegramas al respecto. A ver, la relación entre el mundo de la CBX y el mundo religioso y el mundo de la política, como ustedes bien saben, ha pasado por diferentes etapas en la historia. La etapa que privó, digamos, hasta mediados del siglo pasado fue que los grupos católicos, algunos de talante europeo que después pasaron a nuestro país, trataron de cristianizar el mundo de la política. ¿Qué se entendía por cristianizar el mundo de la política? Pues infiltraban en las organizaciones para tratar de hacer cristianos y cristianas a los que ahí militaban. Eso tuvo severas limitaciones, porque no se trata, pues, de entrar al mundo de la política para hacer a todos cristianos o que profesen la fe. Eso era una estrategia que incluso, pues, llevó a que algunos jesuitas, pues, fueran los impulsores de grupos como el Yunque, es decir, infiltrar organizaciones para hacerlas cristianas. Ese tipo de intervención, que me parece anacrónico, tuvo un cambio severo en el Vaticano II. Lo sabemos bien, no lo voy a repetir, ustedes tienen formación teológica, en donde en lugar de que el mundo estuviera al servicio de la Iglesia tendría que estar al servicio del mundo, de la sociedad. Se habla de la autonomía de las realidades temporales, de la importancia de las ciencias sociales. Entendamos que la ciencia social es un invento del siglo XIX y XX, y el Vaticano II le da importancia, pues no cierta, le da importancia para tratar de leer lo que pasa en la realidad. Por eso mi insistencia en la CBX de que no es solamente un asunto de entender los principios generales relacionados con la espiritualidad o la teología, sino hay que discutir en un plano más concreto, de acuerdo a nuestras concepciones sociales, que nos vienen de la ciencia política, de la ciencia social. Entonces, la autonomía de las leyes temporales, y una frase que se ha repetido y que a mí me gusta, pues, mucho, porque inspira quienes tenemos cierta todavía esperanza, a pesar de toda la desesperanza de los datos que nos proporciona la realidad contemporánea: la política como una forma alta de caridad, que es una definición que tiene el Concilio Vaticano II. Esto, por supuesto, que no ha sido acotado. Yo le he preguntado a algunos teólogos si es necesario un Concilio Vaticano III, y me dicen, no, lo primero que tenemos que hacer es aplicar lo que dice el Vaticano II, no hablar de nuevas realidades teológicas. Pero en fin, lo que trajo también el Concilio Vaticano II es lo que está apuntado en el punto C: la centralidad del reino para en todo servir. Evangelizar, dice el Padre Francisco, el Papa Francisco, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Y parafraseando diríamos, evangelizar la política es hacer en la política, hacer presente el mundo del reino de Dios en la política, con todos los valores que están inherentes al reino de Dios: servicio, opción preferencial por los pobres, solidaridad, esperanza y todos los valores evangélicos. Bien, ¿de dónde surge el giro hacia las fronteras de lo político en la CBX? A ver, lo que quiero plantear es que el laico y la laica, pues, entendido sobre todo a partir de la enseñanza social de la Iglesia, como todos sabemos, la Rerum Novarum es de fines del siglo XIX, y en donde empieza, pues, a gestarse una definición que maduraría en el Vaticano II de la responsabilidad de las realidades temporales como parte de la vocación laical. A mí no me gusta dividir de forma tan cruda realidad temporal y realidad trascendente, porque evidentemente que presenta una dicotomía que la teología ya ha resuelto. Pero bueno, digamos que la definición de vocación laical
trae consigo el compromiso por la modificación de las realidades temporales, ¿no? La promoción de la justicia y la opción por las y los pobres como horizonte ético del trabajo político. De hecho, durante toda la historia de las congregaciones marianas y de la CBX ha habido personas comprometidas en la vida política. Vuelvo a repetir, durante toda la historia de las congregaciones marianas, nuestras antecesoras y las ahora CBX, ha habido gente comprometida en el mundo de lo político. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo consciente, lo estamos intencionando y lo vemos como un elemento central, a pesar pues de que está en nuestros propios documentos básicos. En nuestra misión se expresa claramente la vocación laical para el mundo, para transformar el mundo de la política. Entro al inciso de vida política y comunidad nacional. A ver, yo he observado, a pesar de que en las últimas asambleas nacionales no he estado, mi experiencia me dice que insertar el tema de la política en la vida de la CBX no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y yo hablaría de 3 escenarios en este intento de hacer dialogar la vida de CBX con la vida política. El primer escenario es que no interesa. No interesa porque hemos espiritualizado nuestra vida en la CBX, como que no le vemos mucha relación entre la vida política y el compromiso social y nuestra vocación laical. Es un primer escenario. La mayoría de las personas en CBX no les interesa la vida política porque no le ven relación con nuestra vocación y con nuestros principios. Error. También he observado, sobre todo en la elección del 2006, cuando a raíz de la candidatura presidencial de López Obrador se polarizó el país, las CBX se polarizaron. Y entonces habían correos muy agresivos de una parte y de otra. Unos descalificados y otros que estábamos a favor de la candidatura de López Obrador. ¿Qué ocurrió en la CBX como segundo escenario? Bueno, que no hay, como en este momento está viendo y agradezco porque ustedes lo están contribuyendo, no hay un soporte de reflexión que pueda llevar al plano de la discusión ciudadana, razonada, tolerante de nuestras diferencias políticas. Y entonces, si no hay un soporte de discusión, pues se polariza, porque la reflexión sobre la vida política no es sencilla y es altamente susceptible de vincularse a la división. Y el tercer escenario, que es el que están, me parece, construyendo y que estamos construyendo ahora, es que en un ámbito de tolerancia, de respeto y de análisis, vemos las diferentes opciones políticas y existe un soporte, como el que ha impulsado Alfredo en la formación, un soporte de formación que nos hace vivir adentro lo que queremos afuera. Es decir, vivir en la CBX un espacio en donde escuchemos propuestas distintas, nos abramos al cambio, reflexionemos sobre nuestro modo de actuar y optemos por esa opción que desde el punto de vista social va a traer mayores niveles de justicia, de derechos humanos y de convivencia pacífica en la sociedad. Bien, eso es con respecto al inciso B. El C. Creo que me voy a ir un poco más rápido, ¿verdad, Alfredo? Sí, porque creo que me estoy tardando mucho. Bien. Voy a hablar. El libro al que les hacía referencia de participación sociopolítica del laicado cristiano trae testimonios de diferentes países. Me voy a permitir, porque este esfuerzo que estamos haciendo en México, lo estamos haciendo en cerca de 12 países de América Latina. Y voy a compartir 3 testimonios. Uno, que a ustedes les tocó participar directamente, es la carta de nuestro Consejo Ejecutivo Nacional sobre Chinapa y Tlatlaya, que me pareció extraordinaria la carta que se envió. Pero voy a partir del de Paraguay y voy a leer una partecita del trabajo que nos envió Paraguay para este libro. Dice: con todo, la acción política de los cristianos y cristianas no debe ser ingenua, puesto que ningún sistema logrará la plena felicidad de los seres humanos y tampoco existe el sistema político perfecto.
Por ello, una visión crítica del mundo político y social, de la economía y el trabajo, evitará las distorsiones y males mayores. El reino de Dios no va siempre más allá de la historia, pero no sin ella. Es por ello que el concilio llama a la participación ciudadana crítica y comprometida. A modo de conclusión, dice la comunidad de Paraguay, rescatamos la frase de idioma guaraní: el Paraguay que queremos, solo nosotros podemos construirlo. Se ha instalado en lo cotidiano de la ciudadanía y representa una esperanza y un desafío. Soñar juntos un proyecto de país e ir tomando conciencia de que la participación comprometida y responsable es la que nos va a llevar a concretar ese sueño comunitario. Ser buenos cristianos y cristianas es ser buenos ciudadanos y ciudadanas llamadas como Jesús a servir a la sociedad. Hasta ahí el asunto de Paraguay. Digo esto por lo siguiente. En Paraguay, cuando ustedes se acordarán, hace 6 años, 7 años quizá, el ex obispo Lugo se postuló para presidente, los grupos reaccionarios de la iglesia, los grupos más conservadores, bombardearon esa candidatura. Evidentemente, Lugo se salió de sacerdote, se comprometió políticamente, pero ese hecho fue un argumento para que los grupos más conservadores de la iglesia, supuestamente desde argumentos de fe, descalificaran la participación de Lugo. Pues la Comunidad de Vida Cristiana de Paraguay hizo una carta muy valiente sosteniendo por qué Lugo tendría que ser presidente, es decir, intervino como comunidad nacional en la dinámica política de Paraguay. Un segundo testimonio de Argentina también lo quiero compartir. Es de Cecilia Aretti, de la CBX de Argentina. Dice, la pregunta cita nuestros principios generales, el número 8, donde dice que el campo de la misión de la CBX no tiene límites. La pregunta por la participación política de los cristianos laicos y laicas ha dejado de estar de moda en las comunidades cristianas. Estamos lejos de los grandes debates que al respecto se realizaban al interior de la iglesia durante los años 70 y 80, y es que esos debates estuvieron marcados por la urgencia de una voz que hablara desde el pueblo, desde dentro de un sistema de regímenes totalitarios en América Latina. Recordemos que la época de los 80 fue una fase terrible para algunos países como Argentina, Brasil, Paraguay, por las dictaduras militares. En ese entonces, señala Cecilia, nuestra hermana de Argentina, que hubo condiciones para debatir políticamente, que el cristiano o la cristiana estaba altamente politizado y que posteriormente, digamos, con un desencantamiento de la vida política, ha dejado de estar, entrecomillado, de moda la reflexión política. Y dice, hoy con la mayoría de los países bajo democracias formales, no parece tan urgente la acción política de la Iglesia en su totalidad y en particular de laicos y laicas. Esto es debido a que el neoliberalismo ha instalado en América una nueva conciencia colectiva que promulga, y esto es muy importante para nosotros, la demonización de lo público, de lo político, fomentando el individualismo, el no te metas, el encierro, el intimismo exacerbado, que es parte pues de lo que sucede en nuestra CBX y en general en nuestras sociedades. Los asuntos públicos son vistos con desconfianza porque son corruptos, porque están podridos, y entonces lo mejor para el cristiano y la cristiana, dicen algunos, es no meterse en el pantano para no salir manchados. Este modo de obrar, evidentemente, que está, digamos, radicalmente en contra de lo que planteamos en la CBX de que es comprometernos. Ahí donde donde hay mucho mal, se puede hacer mucho bien. Y es un criterio de elección y de discernimiento ignaciano. Ese es el testimonio de Argentina. Y también quiero subrayar la carta que enviaron nuestros CEN, creo que Alfredo estaba ahí, sobre Ayotzinapa y Tlatlaya, haciendo referencia, pues, una carta al Ejecutivo del Estado mexicano, haciendo referencia a las injusticias que estaban acaeciendo sobre los estudiantes normalistas y la dinámica estructural de injusticia que estaba detrás del tema de Ayotzinapa, y no simplemente si un partido u otro tuvieron la culpa, lo mismo en Tlatlaya. Bien,
Esa frase que aparece en la pantalla me parece que viene muy ad hoc con el tema que estamos trabajando. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Frase cuestionante de las varias que ha formulado el Papa Francisco. Bien, eso es con respecto, digamos, a la sebequia y la espiritualidad y la vida política. No lo voy a olvidar porque no se puede olvidar, pues no podemos partirnos, ser cristianos en una parte y no serlo en la otra. Pero digamos que es el escenario. Ahora voy a hincarle el diente al mundo de lo político. Debo decir que yo estoy muy influido por la actividad de mi esposa. Hemos trabajado juntos en varios escenarios de la vida política, pero particularmente ella pues ha sido diputada 2 veces, diputada local otra vez, se encargó del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y además de lo que yo he observado y experimentado aquí en León, digamos, mi experiencia junto con ella me ha hecho ver que esta frase de Francisco es totalmente cierta. Preferimos estar accidentados, heridos y manchados. Ya decía Alfredo hace rato, las discusiones que se dan tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Yo seguí ayer la discusión que se dio en el Tribunal Electoral con respecto a la anulación de la candidatura de Marcelo Ebrard, y realmente los argumentos que aparecen ahí, que son en principio muy eruditos, esconden una verdad profunda que realmente nos hiere. Pero, digamos, si yéndolo al extremo, aunque no me gusta este tipo de frases, si la vida política se los dejamos a los profesionales de la clase política, me parece que no es buena idea. Bien, la política clave es de comprensión. La política es una mediación para el reino. Mediación quiero decir que es un instrumento que pierde sentido si no está en clave de los valores del reino. Ya decíamos de la justicia, la solidaridad, el perdón, la opción por los pobres. Las diferencias y los encuentros pueden darse en la vida política, pues es una frase que yo suelo repetir: las opciones espirituales compartidas no garantizan las opciones políticas compartidas. Es decir, yo he visto que hay cristianos y cristianas en todos los partidos políticos y que actúan algunos de buena fe, otros no tan de buena fe, pero digamos que las opciones teológicas, espirituales, no nos llevan a las mismas opciones políticas concretas, las mismas elecciones políticas. Y entonces esto es bueno considerarlo, porque entonces ¿de dónde surgen las opciones políticas concretas sino a raíz de la espiritualidad? Es un brinco de la opción espiritual, que siempre es general, digamos que siempre es ética, y es la función de la ética. La ética, su función fundamental es criticar las realidades concretas, pero nuestras opciones particulares surgen de nuestra trayectoria de conciencia y de experimentación política. Yo en clase suelo hacer varios ejercicios con los estudiantes, con las estudiantes, con una pregunta: a ver, jóvenes, ¿por qué piensan como piensan? ¿De dónde les vienen sus opciones políticas? Y entonces comenzamos ya a desglosar el conjunto de elementos que nos van conformando y pensar cómo pensamos actualmente. Dicen los constructivistas: es que no tenemos ideas, estamos tenidos por las ideas. Y esas ideas surgen de nuestra trayectoria, nuestra experiencia, nuestro contexto y de las cosas que hemos estudiado. Bien, es conveniente, pues, porque el Cecilia Areti de Argentina nos aconsejaba no ser tan ingenuos en la vida política, es conveniente tener claro 2 planos de la vida política. El primero es
planteado, esta diferencia la plantea Mardones y dice lo siguiente: la vida política tiene doble interpretación. Una que nos viene de la habitación de las chívitas, de la ciudad, a la que entiende a la política ligada a la comunidad y su interrelación para buscar la convivencia civilizada, la que habla del bien común, de ponerse de acuerdo por encima de los intereses particulares, de usar el poder para servir, no para dominar. Mardones lo plantea así siguiendo el pensamiento del Vaticano II, de que la política es una de las más altas expresiones de la caridad cristiana, octagésima Adveniens, número 80. Repito la frase porque mueve a risa en ocasiones. La política es una de las más altas expresiones de la caridad cristiana. Uno a veces voltea para los lados y dice, ¿de dónde sacan que la política es una de las expresiones de la caridad más cristiana? Pero la pone en la dimensión del reino. La primera concepción de política es la concepción de la ciudadanía. Ciudadanía, ciudad, chívitas vienen de la misma raíz, y sabemos pues que la ciudadanía es el cuidado de la ciudad, y ampliándolo un poco más es el cuidado y la preocupación y la intervención en los espacios públicos. Es, digamos, una dimensión ética de la política, pero hay una segunda dimensión, que es la que más nos preocupa y que no hay que perder de vista, y es una concepción que nos viene de Max Weber, sociólogo, padre de la sociología. El poder define Max Weber el poder así: A tiene poder sobre B cuando A puede modificar las condiciones de B sin que B lo quiera. Es decir, la capacidad de tener poder para influir. Y que la capacidad de tener poder para influir, bueno, deriva en 4 o 5 caminos, 4 o 5 disyuntivas, que no todas van por el camino, pues, de la primera concepción de política. Es ahí en donde estamos atrapados en la actual vida política, la obtención del poder. Hay algunas personas, pues, de buena fe en el cristianismo que dicen, es que el poder es malo. Yo digo, no, el poder no es malo. Lo que es malo es la utilización incorrecta del poder que uno tiene. El poder está donde quiera. El poder hay en la familia, en la iglesia, en la vida política, en el salón de clases, para quien somos docentes, etc. Entonces, la utilización del poder debe ser desde un punto de vista de clave del reino de Dios. Pero tampoco, para ser ingenuos, no podemos caer en el infantilismo de creer que todos buscan el poder para servir, sino la mayoría de las veces o algunas veces es buscar el poder para servirse. Lo hemos estado viendo, tenemos 1000 ejemplos, ya decían algunos hace rato, la corrupción relacionada con la Casa Blanca, el tráfico de influencias, hace referencia a la utilización del poder hacia fines que solamente benefician a unos pocos en demérito de la mayoría. Toco el punto de variadas formas de compromiso político. Yo decía al principio que no hay que centrar solamente en la estrategia de incidencia, la forma de cómo podemos entrar a la esfera de lo político. Decía Pierre Bourdieu, famoso sociólogo francés, que para influir en un campo hay que estar en el campo. Para influir en el campo de lo político hay que estar en el campo de lo político. Si no, no vamos a poder influir y no vamos a ser agentes de cambio. ¿Qué entiendo yo por formas de compromiso político? Pues estas que aparecen en su pantalla. Desde la función pública hay quien, digamos, generalizando, decía Concepción Arenal, una feminista del siglo XIX, quien generaliza absuelve. Las generalizaciones o los conceptos abarcantes y genéricos en la ciencia social no sirven para analizar. Precisamente analizar implica descomponer la realidad en partes, ver la relación y sacar consideraciones. Si consideramos que todos los partidos son corruptos, todos los gobernantes son corruptos, todos los que están en la función pública no sirven para nada, evidentemente me parece que estamos cometiendo un error de generalización que tendríamos que
descomponer. Esto lo pongo en tela de debate porque sé que es de discusión. Yo entiendo, no entiendo yo la vida política como un monolito, sin resquebrajaduras, todo compacto, todo perfectamente congruente, como un todo sin fisuras. No, yo entiendo la vida política de una forma muy dialéctica, en donde intervienen actores con ciertos intereses, hay otros actores con otros intereses, y entonces me parece que desde la clave del reino tenemos que intervenir siendo actores para impulsar aquellas fuerzas que consideremos mucho más adecuadas para traer un goce sustantivo de los derechos humanos, la justicia y la democracia en el país. Pero tenemos que estar en el campo, y estar en el campo puede decir, desde la función pública, tengo ejemplos concretos de gente de CBX que está, o de inspiración ignaciana, que está en la vida pública, desde los movimientos sociales, del magisterio, aunque están ahora a la baja digamos, la fama de los movimientos sociales, los medioambientalistas, la corriente de las feministas, la corriente de inclusión a la diversidad sexual, la corriente de los derechos humanos, etcétera, todo este tipo de movimientos que creo que han impactado favorablemente buena parte, otros no, la vida política. Por supuesto que entiendo que los partidos políticos son agentes de cambio o de retroceso dentro de la esfera de la política, y las famosísimas organismos de la sociedad civil. Yo entiendo que la sociedad es un mundo de diversidad, de contradicciones. Cuando alguien dice, es que los intereses de la sociedad, digo, ¿cuál parte de la sociedad, a cuál parte de la sociedad se está refiriendo con los intereses? No hay intereses sociales comunes. ¿Por qué? Quizá podría haber intereses en el horizonte, justicia, paz, fraternidad. Nadie se atrevería a decir que esté en contra de la justicia, la paz o la fraternidad. Eso creo que resulta claro. Pero en donde está el detalle, diría el joven Cantinflas, está en los detalles, pues, el diablo está en los detalles, dice el dicho. Allí, en las opciones concretas, desde esas opciones concretas, que tenemos un arma fundamental y poderosa que se llama discernimiento, es de donde debemos dialogar actualmente cuáles son las opciones realmente existentes que pueden llevarnos a estadios mejores de justicia, de paz y de fraternidad. Este ámbito de la vida política, tan complicado, tan retante, es un campo donde no hay suplencias. Es decir, lo que no hagamos cada uno de nosotros y de nosotras, lo que no haga cada una de nuestras organizaciones, si acaso estamos en una, nadie la va a hacer. En esto no hay suplentes. Y evitar lo que yo decía, la descalificación fácil. Yo sí he notado también entre las CBX, pues es que este está en el PAN, y entonces pues es ya reaccionario y por tanto es negativo y malo, o este es de la izquierda, y entonces como el aborto es malísimo, y es una bandera de la izquierda, pues ya toda su reflexión política no sirve. Creo que la descalificación fácil es un elemento que daña a la discusión política y a la vida de nuestras comunidades. Bien, eso con el segundo punto. Y el tercero, que sería, digamos, ya entrar en materia con respecto a las elecciones actuales. Empiezo, lo titulé así, las elecciones en la coyuntura actual en México. Y con esto es el tercer elemento que con el que quiero terminar, para comenzar lo que verdaderamente es valioso, que es nuestro diálogo. A ver, estamos acostumbrados y acostumbradas a tener una noción del cambio social rectilíneo y ascendente. Nos va mal o nos va bien, así con categorías generales. Y si no vemos que la realidad, la sociedad avanza en línea y ascendente, nos desencantamos. No, creo que hay que ver digamos, la dinámica social y la dinámica política en un elemento mucho más plano, como si estuviéramos, en términos de conocimiento lo voy a plantear, porque ya he dicho que tenemos que estar en el campo de lo político para transformar la vida política. Si lo vemos desde afuera, digamos que es un campo de batalla, algo así como el ajedrez, pero con 20 caras.
Esa es la vida política. Y entonces no se avanza linealmente. Hay caballos, hay alfiles, hay torres, hay funciones, unos se comen a otros, de repente tenemos que retrasarnos para tener una mejor jugada. Por eso teóricos como Pierre Bourdieu aprendieron o fortalecieron su teoría social viendo el tenis. Decía, es que la vida política es como un juego de tenis, pero con 40 redes, en donde corres para un lado, retrasas, a veces clavas, a veces, es decir, un juego con jugadores, donde hay intereses, donde hay pesos específicos de cada capital en los actores, donde hay jugadas, donde hay retrocesos, donde hay engaños. Si lo vemos así, el cambio social y la noción de cambio político, no nos desencantaremos tan fácil, porque aprenderemos a ver los elementos positivos que están ocurriendo sin descuidar, obviamente, lo que es propio de un pensamiento crítico, las malas jugadas que están aconteciendo en el cambio de lo político. Por eso digo lo siguiente: México, corrupción, estabilidad perversa, ahí tenemos que entronizar o meter pues la dinámica política, ¿no? ¿A qué me refiero con estabilidad perversa? Bueno, pues al modelo de desarrollo neoliberal. Ha bien cuidado dos o tres variables macroeconómicas, cuidado de la inflación, que no gastemos más de lo que tenemos, lo que es positivo, pues que tengamos reservas en el Banco de México sustantivas para cualquier embate externo, pero esa microestabilidad o esa estabilidad es perversa, porque es la que nos tiene con tan altos niveles de desigualdad que colocan en nuestro país, pues como el peor país de la OCDE en términos de desigualdad económica. Somos los más desiguales de los 30 países de la OCDE. Y abajito de Chile, somos el país más desigual de América Latina. América Latina es el continente más desigual del mundo, no el más pobre es África, pero sí el más desigual en términos de apropiación dispar de los recursos. Así se define desigualdad como la apropiación dispar de los recursos, lo que nos lleva a que unos tengan mucho y otros tengan poco. Entonces, México es de los más desiguales dentro del continente más desigual del mundo, por debajito de Chile. Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Se ha elevado la conciencia política, pero en el círculo verde. Si se acuerdan esta división que medio inventó Fox del círculo rojo, que son los periodistas y los agentes de opinión importantes en la sociedad. Hay un círculo un poco más extendido, que es el verde de la gente más consciente, pero hay un círculo afuera blanco que no comparte ni el interés por la política, ni lee el periódico, ni está enterado ni informado. Además está siendo vulnerado pues por la pobreza extendida que existe en nuestro país. Solo aporto el dato: el 80% de la población en México no tiene satisfechos sus derechos sociales. Más de la mitad es pobre, pero el 80% no tiene satisfechos sus derechos sociales. Ese es el México donde se inscribe la actual coyuntura política y las elecciones. Bien, entiendo que hay una crisis general de las instituciones. Como ven, estoy colocando, no para justificar la crisis en los partidos políticos ni el desencanto de la vida partidaria. Creo que en términos de democracia liberal, el sistema de partidos es necesario, por eso yo defiendo el sistema de partidos, pero no esos partidos, no esa dinámica partidaria. Pero no descalifiquemos pues el sistema de partidos, porque estos partidos que nos han tocado en varias partes de Latinoamérica y en México no funcionan adecuadamente. Yo lo veo de forma muy clara y lo vimos Malú, mi esposa y yo en la dinámica del PRD. Quien manda en el PRD es la dirigencia que ha comprado a buena parte de la militancia a través de las corrientes. Y si no perteneces a una de esas corrientes o a una de esas dirigencias que han cooptado el poder al interior del partido, no tienes posibilidad de avanzar, no por tener por el poder, sino avanzar en la carrera política. Si se tiene que jugar ciertas reglas del juego para estar en ese grupo dirigente.
Bien, lo que quiero decir, sin descalificar, sin salvar a los partidos políticos, es que es una época de crisis de instituciones, de la familia, en familias, de la iglesia, de la vida política, de los medios de comunicación. Sabemos que en todas las encuestas, la institución con menos crédito son los partidos políticos. Solo una tercera parte de la población confía en los partidos políticos. Pero si subimos un escalón, con el 40 y tantos por ciento están los medios de comunicación, la policía y los órganos impartidores de justicia. No muy lejanos a los partidos políticos. Y después también hay descrédito para la iglesia. Bien, lo que estamos viviendo es una transformación vertiginosa de la dinámica institucional de toda la sociedad, no solamente de los partidos políticos, y obviamente los partidos forman parte de esta crisis institucional. Yo decía que la democracia liberal tiene en las elecciones un punto nodal. Y me voy a saltar ahorita regreso a él, para decir que se ha depositado la conciencia política en si votas o no, lo que me parece un error grave. En un mundo, digamos, menos vertiginoso, menos dinámico y menos convulsionado que actual, digamos, hace 60 o 70 años, ciertamente el voto jugaba un papel imprescindible en la democracia de la sociedad. Acordemos pues que en 1954 fue aprobado el voto para las mujeres en México. Fue una lucha constante para obtener el derecho humano de votar y ser votado. Mucho tiempo de la vida política y de las consignas se dirigieron hacia allá. Pero me parece que el voto, en la realidad actual, en este México convulso, en esta dinámica exacerbada de la sociedad, ya debe tener otro papel distinto y con menos peso con respecto a la vida democrática en general. Más adelante lo voy a decir, pero lo que me parece que hay que analizar es lo que nos ocurre antes del voto y después del voto, también durante el voto, pero antes y después forman un triángulo del cual, o una mesa de tres patas, y si le falta alguna de esas tres patas, lo que ocurre antes del voto, durante el voto y después del voto, si le falta alguna de las tres, la mesa se cae. Entonces, lo que me parece que hay que no cargarle al voto lo que el voto no puede dar. Bien, lo retomo un poquito después. Entonces, lo que yo digo es, lo que nos enfrentamos, lo que yo en postura pasiva con respecto al voto, se divide en cuatro. Uno, no participar, es decir, no ir a votar. Segundo, anular el voto. Tercero, votar en blanco. Y cuarto, votar por las opciones reales. En la red, las mal llamadas redes sociales, ha circulado un video que ha tenido mucho impacto sobre las consecuencias de anular el voto o del voto en blanco. Y el doctor de la UNAM que sale hablando dice que anular el voto y poner el voto en blanco pega a un objetivo contrario a lo que quieren lograr, lo están promoviendo esta anulación del voto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sirve para nada en términos reales, en términos de distribución de los recursos para los partidos, en términos de distribución de las candidaturas plurinominales. ¿Por qué? Porque la proporción en la que se reparte el dinero a los partidos, la proporción en la que se distribuye los regidoras en el ayuntamiento, en el cabildo, y la forma de cómo se distribuyen los diputados plurinominales son precisamente de los votos efectivos. Ese es el universo con el cual se sacan las cuentas para repartir dinero, y si entonces anulamos el voto, lo que estamos haciendo es sobrerepresentar y sobrecargar las cargas o los beneficios que los partidos están llevando con nuestro voto. Yo personalmente estoy convencido que hay que votar por las opciones reales. Hay quien dice el menos malo. Yo no sé qué parámetros de malo o bueno tenemos. Si queremos que había un chiste en la izquierda muy famoso en los años 60 y 70. Decían, bueno, pues es que tú quieres una mujer que sea
tan pura como la Virgen María, tan guapa como Marilyn Monroe y tan inteligente como Rosa Luxemburgo. Ese es como el, digamos, como el imaginario colectivo o las características que el imaginario colectivo ha planteado para los candidatos y candidatas. Yo lo que propongo es votar por las opciones reales. Una decisión ética siempre es en función de lo real, no de lo imaginario. Siempre es en función de lo que tenemos como realidad. Esa es la postura pasiva. La postura activa en la cual yo me ubico es la siguiente. Construir una opción, participar, promoverla, votar y después participar en el proceso postelectoral. Después digo cómo se participa en el proceso postelectoral. Pienso que podría haber en nuestras regiones algunos elementos de este tipo. Son de dos, por ejemplo, las candidaturas independientes, el Bronco, en Guadalajara hay un exalumno del ITESO que está participando, Cloutier como candidato independiente, hay otra candidatura en el Distrito Federal también que está avanzando, etcétera. Son, digamos, ejemplos de cómo, si queremos un candidato que sea a nuestro gusto, pues vamos trabajándolo desde antes, no esperemos sentados a que otros lo propongan y ya si no me gusta, pues como en la butaca de un teatro, ¿no? Como si estuviera una obra ahí enfrente y nosotros sentados si nos gusta o no nos gusta. No, hay que subirse al escenario, hay que construir la candidatura. En el caso nuestro aquí de la ciudad, yo personalmente estoy apoyando a un muchacho que estuvo en la CBX de jóvenes hace un tiempo, él se dice ignaciano, y que está participando políticamente en una candidatura que a mí me parece la mejor dentro de las opciones reales, y entonces lo estamos apoyando económicamente, lo estamos apoyando estructurando su programa de gobierno, con ideas para que haga su plan de gobierno, lo estamos apoyando en los debates. Es decir, no me quiero poner yo como ejemplo, ni mucho menos, pero construir la candidatura desde antes, ir a votar por ese candidato y posteriormente, si gana el candidato, bueno, pues exigir que cumpla lo que dice. Eso a mí me parece una postura activa con respecto al voto. Las dos. Generar candidaturas independientes, militar en los partidos políticos o aprovechar las coyunturas de los partidos políticos para construir una candidatura que pudiera ser más en clave del reino de acuerdo a nuestras propias condiciones y posibilidades. Y decía yo, que es el punto G, la necesaria pinza electoral. No basta con votar, hay que participar postelectoralmente. ¿Y cómo se participa después de las elecciones? Bueno, los oratorios, colaboratorios, los trabajos de incidencia, los OSCs, cívicas, los organismos intermedios, la participación organizada de la sociedad civil como cualidad sustantiva del ejercicio público. Ahí se priva. Yo suelo decir en clase que la mejor garantía, no la única, pero la mejor garantía de que el sistema de partidos y la función pública camine adecuadamente es la participación activa de la sociedad civil. Lo vio perfectamente mi esposa cuando fue directora del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal. Hacía el programa junto con los organismos de las mujeres, con los ONGs de mujeres del Distrito Federal, le ayudaban a seguirla, la criticaban y posteriormente le evaluaban. Es el elemento de contrapeso en la democracia es un sistema de contrapesos y lo podemos ejercer postelectoralmente desde la sociedad civil. No es entonces la única alternativa ir a votar por candidatos que nos pusieron otros grupos, ¿no? Es trabajar las candidaturas y seguirla postelectoralmente. En la universidad tenemos también algunas experiencias al respecto de cómo podemos presionar en el voto. Y termino con lo siguiente. Eso que aparece en pantalla. La política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres.
Muchas gracias y comenzamos pues la reflexión con el tiempo que Alfredo nos designe. Gracias. Si quieren comenzar a comentar algo, empezamos Andrés, así en el orden en que aparecen aquí, Andrés, Artur, Guadalupe, María José. Te abro el micrófono, Andrés, para cualquier comentario. Gracias, Alfredo. Pues mira, de entrada también muchas gracias a David por esta síntesis, ¿no? Que nos pone un muy buen contexto, amplio, pero conciso sobre cómo, pues, hacer algo de participación política, ¿no? Yo coincido sobre todo en estos últimos puntos que dijiste, David, sobre no basta votar, ¿no? Muchos creemos que estamos decidiendo con nuestro voto algo, y puede ser que sí, pero el cambio no está realmente en solo ir a votar, ¿no? No esperemos que poniendo a un partido o a un determinado candidato, nuestro sistema, el cual nos ha dado muchas decepciones, cambie, ¿no? Tiene que ser mucho más allá, tenemos que involucrarnos, tenemos que exigir, tenemos que conocer, tenemos que participar, investigar, cuestionar. Yo me quedo más con ese mensaje, ¿no? El voto es importante, pero definitivamente no es lo que más va a ayudar a hacer un cambio que todos estamos buscando. Gracias, Andrés. Chartur. Sí, yo también coincido ha sido con mucho dolor, la verdad, ha sido un proceso. Yo acompaño, o estoy en 3 comunidades y una de ellas es de jóvenes, ya lo he mencionado en otras ocasiones, y hay un desencanto total. No hay el menor interés verdaderamente o no había en involucrarse en la política. Apesta la política para muchos de los jóvenes, por lo menos con los que trabajo, y que son ignacianos y que son muy revolucionarios en realidad. Quieren cambiar las cosas, pero por desconocimiento, ignorancia, falta o muy mala guía nuestra también, no se había podido canalizar. En el proceso de la incidencia política hemos ido trabajando en discernimiento, y yo creo que en esas 3 comunidades llegamos a la conclusión de que hay que participar definitivamente. Así hay un convencimiento, con todo y que David lo ponen con otro matiz, pero pues, de ir a votar por el menos malo. ¿Ah? Ese es el convencimiento. Bueno, pues ¿cuál es el menos malo? Un poco entendiendo que el no votar, no solo no ayuda, perjudica, ¿no? Pero hay una luz, y eso también lo he querido yo comunicar de alguna forma ahí en las pocas reuniones a las que he estado de CBX. Hay una luz, los chavos lo ven, sobre todo, digo, estas comunidades ignacianas, lo ven en lo que está haciendo Raúl Vera, ¿no? Como dicen, bueno, ahorita en lo inmediato, pues vamos a votar, ¿verdad? Todos contra el PRI, hay que decirlo también, no hay en estas comunidades ni uno, todos estamos contra el sistema, ¿no? Tenemos un priista de alcalde, medianamente aceptable, un cacique terrible de gobernador. Perdón si hay algún priista que me está escuchando aquí, ¿verdad? Les confío con mucha franqueza. Es un gángster y es un hombre terrible, y bueno, a nivel nacional pues ya ni se diga. Entonces dicen, bueno, pues apúntale al otro, a quién menos, digo, aquí quién es el menos malo, y en esa opción. Pero entonces se ve a largo plazo también, por lo menos que observamos, me piden a mí apoyo porque dicen, pues tú que estás ahí conectado, y yo estoy muy mal conectado, pero bueno, a ver qué se puede hacer con esto que está haciendo del nuevo constituyente, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden cambiar en México? ¿Cómo puede evolucionar nuestra democracia? Es la democracia definitivamente, pero ¿cómo la podemos evolucionar? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer que valga la voz y empoderar a las mujeres, a los indígenas, a los jóvenes?
Y entonces se ve con alguna luz de esperanza esto que está sucediendo con Raúl Vera. Y también hay como mucha inquietud de saber qué pasa, por ejemplo, con esto que se mueve allá en las discusiones que hay en Chiapas, y ahora que vuelve a nombrarse ahora el comandante Galeano y el que era Marcos, ¿no? ¿Qué están proponiendo? Y sobre todo ahora que ellos hablan de escuchar, de que quieren escuchar y quieren abrir estos espacios como de discusión. Entonces, en resumen, perdón, no quería decir tanto, yo creo que sí va por esta actividad de involucrarse en el corto plazo en lo electoral y pues ver a la expectativa un poco qué se puede hacer para cambiar, transformar. Es todo, gracias. Muchas gracias, Artur. Guadalupe, abro tu micrófono por si quieres compartirnos algo. Guadalupe. Bueno, nos brincamos un poquito y pasamos a Gloria y después con Laura. Adelante, María José. Perdón, Alfredo. Sí. Guadalupe puso una pregunta o un Ah, comentario. es que no, a ver, no se movió acá. Ahí. Ah, si quisieras leerla, David, y después le comentas a Guadalupe ahí en el chat hasta la parte de abajo, porque no avanza continuamente. Y mientras, si María José nos quiere comentar algo. Bueno. Adelante, adelante, te escuchamos. Te escuchamos, María. Pues en cuanto a la política, o sea, mi idea, la verdad, ha sido de querer involucrarme, pero cuando lo platico, por ejemplo, en mi casa, es de que, ¿y qué vas a hacer si no vas a lograr nada al respecto? Y me he quedado con esa idea, ¿no? Y como que sintiera que es muy poquito lo que yo pudiera hacer enfrente de un sistema tan corrupto. Entonces, por ejemplo, ahorita mi actuación, lo que estoy tomando es de que involucrarme en cuanto a las votaciones, porque salí insaculada. Entonces, así como que, bueno, muy a mi pesar, porque a pesar de que siento que he querido involucrarme, siento que igual no es mucho lo que voy a hacer, pero bueno, voy a formar parte de eso como secretaria y pues de esa manera sentir que estoy dando un paso para colaborar o para moverme en la parte de la política, ¿no? O sea, a lo mejor no sea mucho, pero bueno, a lo mejor ahí puedo sacar algo y aportar algo. Muchas gracias, María José. Y ahora le paso el micrófono a Richard para si nos quiere comentar algo. Gracias. Adelante, Richard. Buenas tardes, me acabo de incorporar. Prefiero omitir comentarios, puesto que apenas me estoy poniendo al corriente. De acuerdo, es que pensé que no te había visto antes. Mi comentario, aprovechando, de la plática que nos acaba de dar David, primero decía, hoy como que debería haber sido al principio esta plática para prepararnos. Y ya hacia el final dije, no, más bien este ejercicio que hemos tratado de hacer desde la CBX es algo activo, porque nos involucramos y porque nos pusimos a trabajar. Y entonces, pues dije, bueno, es una manera, aunque sea poquito a poquito, ya estamos tratando de hacer algo
no nada más de calificar lo que hacen los demás. Entonces, yo mismo me retracté, ¿verdad? En vez de decir que me den todo hecho, mejor nosotros vamos construyendo. Y creo que así podría avanzar la participación política en la sociedad, en la medida por ahí de que participemos y que seamos constructores, no nada más electores. Pues es lo que quería comentar y le paso el micrófono a David y después a Laura, que también recién se acaba de conectar. Te paso el micrófono, David. Gracias. Me parece muy, muy importante, me parecen muy importantes los comentarios. Dentro de mi experiencia en CBX, a Chartur le quiero decir, toda mi vida he asesorado grupos de jóvenes de CBX. Son periodos largos de 3 o 4 años los que yo llevo hasta que toman decisiones de vida y profesionales, que es cuando se empiezan a desintegrar y posteriormente se reagrupan en la vida adulta. Ha sido como el ciclo de vida de la CBX y entiendo pues el desencanto porque también aquí las CBX que he asesorado, sobre todo la última, están tocados pues de esta visión posmoderna de desencanto de todo, sobre todo de la vida partidaria, y en ocasiones con razón, ¿eh? Simplemente quiero compartir mi experiencia y está relacionada con la pregunta que plantea Guadalupe. En los partidos políticos hay campesinos y campesinas de buena voluntad. Hay gente que pone de su dinero para pagar la luz del local. Hay gente que va a un mitin porque está convencida de los ideales de ese partido. Hay gente que es reprimida por su militancia partidaria. Hay gente que la corren de su trabajo también por las opciones que tiene, que es reprimida. Entonces, me parece que no es conveniente como ver como cajas negras a los partidos políticos. Hay que ver la diversidad que existe en ellos y vuelvo a subrayar, aunque estoy de acuerdo, que los han expropiado las cúpulas partidarias. Ese es el problema, que las decisiones que se están tomando no consideran la militancia de base, sino simplemente de acuerdo a los intereses, visión y compromisos de quienes tienen la dirección de los partidos. Y aún me atrevo a decir, aunque no sea muy popular lo que voy a plantear, que entre las dirigencias de los partidos también hay personas diversas. Eso es la experiencia que quiero compartir. Me salté una cuestión muy importante que Chartur planteó. Es decir, la participación política, además de las que he mencionado, dio dos ejemplos que a mí me parecen que son muy interesantes. La nueva constituyente y todo el trabajo que hacen en los caracoles el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas. Son dos expresiones de vida política muy interesantes. Yo personalmente estoy parcialmente de acuerdo con la constituyente, pero no con el área de la constituyente que descalifica a los partidos políticos y a toda la esfera de lo público. En ocasiones, lo voy a decir así con todas sus letras, don Raúl Vera y Solalinde me parecen extraordinarios pastores y malos analistas políticos. Buenos pastores, extraordinarios pastores que se requieren pues en nuestro tiempo, grandes profetas, pero que al momento de elaborar las estrategias de transformación les falla el análisis. Por eso yo no estoy de acuerdo en descalificar totalmente a las esferas tradicionales de organización política, ¿no? Por ahí va mi reflexión con respecto a lo que Chartur decía. Y el elemento de diversidad en la vida política también se expresa en la sociedad. También tenemos que elegir en la sociedad con quién nos agrupamos. Todos los autores serios que trabajan organismos de la sociedad civil, sociedad organizada,
plantean que es un mosaico de diversidad. No pensamos lo mismo pro vida que nosotros, no pensamos lo mismo los jóvenes nazis que están reagrupando en México que las feministas o que los grupos de jóvenes por la democracia que existen en varias partes. Entonces, hablar de sociedad en general me parece que también tendríamos que afinar el término. Y finalmente, no hay trabajo pequeño. No hay trabajo pequeño. Hay un libro de los 70s y los 80 famosos que decía, Small is beautiful. Lo pequeño es hermoso. Lo pequeño es hermoso porque en esta sociedad, donde se requieren cambios en todos los niveles, horizontales y verticales, si trabajamos como funcionarios electorales, cuidando que no se roben los votos, si trabajamos en la transformación de las ideas, en los patrones culturales que reproducen desigualdad, en la organización de un organismo de sociedad civil que tiene metas muy concretas, por ejemplo, que transparente los recursos en el ayuntamiento, o que cuidamos el medio ambiente, o que trabajamos a favor de los indígenas, no hay lucha pequeña, no hay lucha pequeña. Y el mismo compromiso nos va colocando en una dinámica mayor de intensidad en el compromiso. El asunto es estar y el propio compromiso, y sobre todo el acompañamiento comunitario y el discernimiento nos va indicando por dónde caminar. No echen en saco roto digamos, el estudio relacionado con las ciencias sociales, porque es el que nos da parte del qué y del cómo. La teología no nos da el cómo, nos da el qué. La espiritualidad cristiana nos da el qué, pero el que nos da el cómo es la ciencia social. Hinquémonos el diente en las ciencias sociales. Y otra vez muchas gracias por permitirme participar. Gracias a ti, David. Y si alguien quiere comentar algo más, por favor, pues prenda su micrófono y lo escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Quién eres? Laura, adelante. Laura. Adelante. Bueno, pues en estos últimos días, algo que yo he encontrado mucha consolación es en lo que está sucediendo en Jalisco con Kumamoto, el candidato independiente. No sé si ya lo habían comentado, pero es impresionante cómo en otros estados de la República igual se está como viendo mucha luz y el efecto y gente de otros estados apoya pues lo que está haciendo este chico y platicando con varios conocidos míos, pues es eso que ven como para dentro de 3 años un futuro de que surjan más candidatos como este. Y pues es algo que a mí me ha dado mucha luz en general. Pues ver cómo la gente finalmente ya empieza a ver como un interés, sigue habiendo mucha apatía, pero también está surgiendo toda esta gente que ya aceptó que no todo es cuestión del gobierno, sino que al ciudadano pues le toca exigir, le toca participar, le toca estar presente. Varias personas me han comentado diciendo, ya no me importa quién gane, pero el que gane, yo quiero ir a conocerlo y yo quiero estarle dando lata y estarle exigiendo. Y en lo personal eso como que me ha dado luz, porque en otras ocasiones pues no había visto estas pláticas, este interés, y pues es todo lo que quisiera comentar. Muchas gracias. Richard, ¿algo que quisieras comentar? Pues no, ¿verdad? Adelante, Richard. No, de momento no, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, de momento no, gracias. Entonces, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario o
Bueno, ahí ya abrieron todos los micrófonos. ¿Alguien que quiera hablar? Pues yo como, Adelante, Andrés. perdón, no sé quién interrumpí. Ah, no. Yo para cerrar, pues creo que independientemente de cómo votemos, ¿no? Que creo que es tal vez sea lo urgente en este momento, en esta coyuntura, ya nos quedan prácticamente 2 semanas para ir a la votación, ¿no? Independientemente de qué decisión tomemos sobre nuestro sentido del voto, nos queda definitivamente un reto, ¿no? Como ciudadanos, pero creo que también como ignacianos y sebequianos, ¿no? Tenemos que seguir impulsando desde nuestro carisma la incidencia, la participación política, el incrementar el interés en estos temas. Digo, si estamos hablando de cosas que dan alegría, en el encuentro pasado fuimos 3, hoy ya somos 8, ¿no? Repetimos los 3 de la vez pasada. O sea, son pequeños avances, pequeñas señales que nos pueden dar pie para seguir participando. Yo creo que nos va a tocar, pues no soltar el tema, ¿no? Sino seguir impulsándolo. Yo sé que las elecciones siempre son como de mucha efervescencia, todo el mundo quiere enterarse, ¿no? Pero después de las elecciones como que se apaga mucho. Entonces el compromiso que nos quedaría sería dejar por lo menos dentro de la CBX, no dejar que el tema se apague. Gracias, Andrés. Chartur. Si puedo comentar. Sí, mi último comentario sería muy similar, va por la misma línea de lo que dice Andrés. Le agradezco a David el tiempo y su conocimiento para estos temas, que nos comparta. Es una oportunidad para detenerse, otra oportunidad para detenerse. La verdad es que todo este proceso con CBX, a mí en lo personal me ha ayudado mucho porque con todo el que me digo que hago mi examen y hago mi discernimiento, luego en lo electoral, por el asco que me daba en momentos, le ponía, mi impulso era detener ahí cualquier cuestión de análisis y esto me ha invitado, este proceso me ha invitado como a hacer el examen también en lo electoral y es en la oración precisamente donde uno puede encontrar las luces, ¿no? Y he ido encontrando esas luces y bueno, y también como comunidad lo hemos ido haciendo y yo creo que ha habido una evolución con mucho, que nos ha costado un poco de trabajo, no ha sido sencillo, pero que al final nos ha dejado la paz, ¿no? Esa paz profunda que buscamos en nuestro Señor y que son estas luces verdaderamente de involucrarse. Entonces yo agradezco la insistencia que se ha hecho en CBX en ese sentido, me ayuda, insisto, a mí. Y bueno, hoy en particular le agradezco a David que no tenía el gusto, que me deja otras cosas, otras luces que trabajar. Gracias. Gracias, Chartur. Y yo nomás quisiera terminar terminar lo que voy a decir yo, que me gustó mucho y me dio luz la diferencia que hacía David entre incidencia y participación. Y obviamente me quedo con esta parte de participación, construcción, entrarle. Y pues le agradezco finalmente a nombre de CBX, a nombre de Andrés, a David, así como lo han hecho ya ellos, por habernos ayudado a organizar, plantear desde hace 15 semanas estas cápsulas de incidencia en la participación social política de la CBX y los invito a que posteriormente pues la plática cuando ya esté en YouTube la podamos compartir porque todavía tenemos tiempo para reflexionar nuestro voto y dárselo a quien nuestro discernimiento crea que le va a ayudar a México. David,
Para cerrar, por favor, unas palabras finales. Gracias. Yo celebro con mucho gusto pues la primera conclusión que escucho de no dejar de tratar este tema en nuestra CBX. Lo hemos hecho desde hace muchos años, eh, pero esa primera conclusión me parece muy de fondo, muy de fondo. La segunda es eh, invitación a que quien quiera pueda participar en el programa Magis de Formación Teológica, porque en ese programa se tocan estos temas y otros de índole teológico de más largo plazo. Ustedes saben que dura 3 años con periodos intensivos y extensivos. Ojalá alguien se pueda anotar. Y el tercero, en uno de esos, en dos de los encuentros del Magis, he escuchado al padre Joao Livanio, que murió el año pasado, y hay un documento que se llama Discernimiento Sociopolítico. Él lo hizo. Él es experto en discernimiento, reconocido entre los mejores en la compañía de Jesús. Si quieren se los envío, porque dentro del discernimiento, el contexto, el reconocimiento de emociones, origen de las emociones, destino de las emociones, consolación, desolación, el padre Livanio introduce un elemento que yo he tratado como de subrayar y que es el estudio de lo sociopolítico en sus propios términos, en las ciencias sociales. Él dice que no se puede discernir si no se lee críticamente la realidad. No es un asunto solamente de reconocer las emociones desde el lugar donde uno está, sino alimentado de aquellos elementos que nos pueden ayudar a ver y a calificar las emociones. Entonces, si quieren se los puede enviar, está en electrónico, se los paso el lunes que llegue allá a la universidad. Y de verdad fue un placer y muchas gracias por haber compartido este espacio con hermanos y hermanas de la CBX. Muchas gracias a todos, buenas tardes y que tengan un buen fin de semana y que voten. Muchas gracias.